Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a explicar cuál es la función de los neurotransmisores en nuestro sistema nervioso. Cuando hablamos de los neurotransmisores, hablamos de unas sustancias químicas que son liberadas por una neurona presináptica cuando recibe un estímulo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se reciben los estímulos del medio externo y lo recibe esa primera neurona denominada presináptica, esta neurona empieza a liberar esas sustancias denominadas neurotransmisores. ¿Por qué es importante la producción de neurotransmisores? Porque estos son los que ayudan a la eficacia de ese impulso nervioso para que llegue de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Vamos a observar entonces los neurotransmisores. ¿Quién los produce? El cerebro, a partir de una neurona denominada neurona presináptica, ¿cierto? Y dentro de esos neurotransmisores entonces tenemos lo que son la adrenalina, neurotransmisor GABA, acetilcolina, noradrenalina, glutamina, serotonina, dopamina y las endorfinas. Existen distintos neurotransmisores producidos por esa neurona presináptica que ellos se encargan de distintas funciones en el organismo y además son sustancias que son exageradamente fundamentales para poder entender cómo funciona todo nuestro sistema nervioso. Más adelante vamos a explicar entonces cuáles son nuestros neurotransmisores, la función específica que cumplen y en qué alimentos o a partir de qué alimentos podemos fortalecer esa producción de neurotransmisores. ¿Listo? Los 4 neurotransmisores más importantes, es decir, que son los que dirigen todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, tienen que ver con acetilcolina, dopamina, noradrenalina y serotonina, aunque existen otros neurotransmisores que son los coayudantes de estos primeros neurotransmisores. Dentro de los neurotransmisores entonces tenemos serotonina, dopamina, las llamadas endorfinas, adrenalina, noradrenalina, glutamato, GABA y el acetilcolina. Vamos a observar entonces quién los produce específicamente y qué función tiene cada uno de estos neurotransmisores. Primero, entonces, el primer neurotransmisor denominado acetilcolina lo produce algo que se denomina la sustancia negra alojada en el hipotálamo del cerebro, y la función que cumple ese neurotransmisor, es transportar ideas y pensamientos que nos hacen críticos y racionales, es decir, que este neurotransmisor nos ayuda a tener muy clara toda la parte racional, ¿cierto? Dar el porqué de las cosas, ¿cierto? Dar fundamentos y digamos que poder estructurar ideas. Nos ayuda a la motricidad voluntaria, es decir, cuando nuestros sistemas dan la orden, por ejemplo, de mover las manos, mover los pies, ¿cierto? Esas son órdenes que nosotros tenemos conciencia que se las estamos dando al organismo. Entonces, ese neurotransmisor ayuda a que esa motricidad voluntaria se pueda realizar. Elabora y fortalece información. Gracias a ese neurotransmisor podemos recibir estímulos del medio externo, coordinarlos, traducirlos y dirigirlos a donde deben llegar en forma de respuesta, ¿cierto? Elaborando información. Regula el sueño y la vigilia. ¿Qué quiere decir? Que regula que nosotros podamos dormir correctamente, ¿cierto? Que podamos madrugar, pero aparte que podamos tener tiempos de trasnocho. Siguiente, bueno, ¿dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar consumiendo carne de res, hígado, huevo y maní. Nuestro siguiente neurotransmisor, denominado la dopamina, que creo que sí lo han escuchado, es producido por una parte importante del cerebro denominado hipotálamo, que es el centro integrador de todo nuestro sistema nervioso, y se encarga de regular todo lo que es nuestra motricidad fina y gruesa, es decir, todos los movimientos, el que podamos trazar una línea, ¿cierto? El que podamos cortar, el que podamos mover las manos, el que podamos hacer círculos y varias figuras, entre otras muchas cosas. Eleva la estimulación mental y corporal, es decir, que nosotros podamos realizar cualquier tipo de movimiento, es gracias a la dopamina, pero también el que podamos estimularnos mentalmente, ¿cierto? Que podamos tener pensamientos y recordar muchas cosas que han sucedido en el pasado. Motiva la capacidad de concentración y reacción, es decir, el hecho de que podamos estudiar para una evaluación y concentrarnos, poder atender a una clase y entenderla, pero aparte poder reaccionar a los diferentes estímulos es gracias a esta dopamina. Estimula la creatividad, es decir,
estimula todo el hemisferio derecho, es decir, toda la parte artística, musical, deportiva, de creación, e inhibe lo que es el miedo, ¿cierto? Entonces la dopamina muchas veces nos ayuda a controlar esas situaciones de miedo a las que nos podemos enfrentar. Libera endorfinas para equilibrar los deseos sexuales. Ustedes saben que a nivel natural en todos los organismos existen unos deseos sexuales y esta dopamina tiene una regulación sobre esos deseos sexuales. Aumenta la producción de leucocitos. Ustedes saben que los leucocitos son unas células que hacen parte de la sangre o del sistema circulatorio. Entonces, al aumentar esta producción de leucocitos, garantiza que nuestros otros sistemas, especialmente el sistema circulatorio, funcione correctamente. ¿Dónde encontramos la dopamina? En lo que son las legumbres, tomates y plátanos. Siguiente neurotransmisor, denominado la adrenalina. Lo podemos segregar a partir de las glándulas suprarrenales, es decir, los riñones. Esta adrenalina puede funcionar tanto como hormona, ¿cierto?, producida por el sistema endocrino, como neurotransmisor producido por el sistema nervioso, especialmente por el cerebro. Aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, que la adrenalina es la que nos ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca cuando estamos enfrentados a situaciones de estrés. Contrae los vasos sanguíneos, es decir, el hecho de que circule una sangre y los vasos sanguíneos se puedan expandir y contraer es gracias a este neurotransmisor. Dilata las vías aéreas, es decir, regula toda la producción de bronquiolos del sistema respiratorio, ayuda a que los pulmones se dilaten en el proceso de inspiración y expiración para realizar el intercambio gaseoso. Participa en la reacción de lucha y huida, es decir, cuando estamos enfrentados a cierto tipo de estrés y situaciones de peligro, digamos que neurotransmisor nos puede ayudar a reaccionar y huir de el peligro, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el brócoli, semilla de girasol, guisantes, harina de avena. Siguiente neurotransmisor que es muy importante y va de la mano con la adrenalina se denomina la noradrenalina, que también la producen los riñones. Dentro de sus funciones está regular funciones involuntarias de los órganos internos, es decir, que este neurotransmisor hace que todas las funciones involuntarias que tienen nuestros órganos, como el corazón, cierto, que él bombea porque tiene que bombear, no porque le demos la orden, es regulado por este neurotransmisor todas esas funciones. Permite la agudización y recepción de la conciencia y el pensamiento, es decir, que gracias a este neurotransmisor podemos pensar, ¿cierto? Y podemos agudizar todos nuestros conocimientos, aprendizajes e ideas. Lo podemos encontrar en el brócoli, semilla de girasol, guisantes, harinas de avena. Como es o son unos neurotransmisores que se dan la mano, los podemos encontrar por la misma fuente de alimentación. La endorfina la encontramos en una glándula que se llama la pituitaria, alojada en el hipotálamo, es decir, en el cerebro. Su función es produce estados de euforia y ánimo. Gracias a las endorfinas, entonces en algún momento podemos estar muy felices o en otros momentos podemos estar muy tristes. Podemos tener rabia, podemos tener tristezas, podemos tener depresión y muchos otros sentimientos. Elimina problemas de orden psíquico como el estrés, la ansiedad y la depresión. Gracias a ese neurotransmisor que es la endorfina podemos regular todos los niveles de estrés y evitar lo que es la depresión o tener todas esas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y otras. Lo podemos encontrar en el chocolate, es decir, en productos dulces, picantes y realizando mucho ejercicio. Siguiente neurotransmisor denominado serotonina es producido en el tracto gastrointestinal y también es producido una parte por el cerebro. Estimula estados de ánimo, es decir, también ayuda a que todos nuestros estados de ánimo se presenten. Suprime la ansiedad, esa ansiedad de comer, esa ansiedad de ver a una persona, esa ansiedad de romper algo, se puede controlar gracias a ese neurotransmisor. Regula la somnolencia, es decir, que nos ayuda a tener los estados de sueño correctos. Los podemos también encontrar en chocolates, en picantes y realizando ejercicio. Nuestros dos últimos neurotransmisores entonces tienen que ver con el glutamato, que lo produce el sistema nervioso central, ayuda a la producción de energía para el cerebro, ¿cierto? Para que el cerebro funcione necesitamos energizarnos y aparte que nuestra sangre oxigenada llegue hasta él. Mejora las capacidades mentales,
es decir, cuando estudiamos para una evaluación, cuando necesitamos tener algún recuerdo, este neurotransmisor nos puede ayudar. Ayuda a la recuperación de las úlceras gastrointestinales, la llamada gastritis, ¿cierto? Ese neurotransmisor puede ayudar a que esas patologías se nivelen y se pueda dar una mejoría. Evita la fatiga, cuando corremos, cuando trotamos, cuando tenemos ansiedad, evita esa fatiga. Ayuda al control del alcoholismo, la esquizofrenia y el ansia por el azúcar. Es un neurotransmisor que nos sirve cuando uno quiere dejar algún tipo de dependencia o algún vicio, ¿cierto? Lo podemos encontrar en carnes, huevos y cereales. Y por último, el GABA lo encontramos en el encéfalo, que también es una parte importante del cerebro. Y dentro de sus funciones está controlar la ansiedad, la depresión y el insomnio. Evita cuadros convulsivos, es decir, que es un neurotransmisor que puede evitar que las personas convulsionen, las llamadas convulsiones. Mejora la concentración, fortalece células sanguíneas regulando la presión arterial. Refuerza el sistema inmune, ayuda a que ese sistema se fortalezca y evitemos que nos enfermemos por patógenos externos. Aumenta la masa muscular, activa la hormona del crecimiento, entonces es un neurotransmisor importante para el proceso de crecimiento. Mejora el déficit de atención, ¿cierto? Y oxigena el cerebro, donde podemos encontrarlo en carnes, huevos y cereales. Entonces, vamos a observar un poquito esta imagen ya para terminar nuestra clase de neurotransmisores. Y es identificando, ¿cierto?, que nuestro cerebro tiene unas partes importantes entre lo que es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, teniendo en cuenta que todo nuestro hemisferio derecho está relacionado con la parte artística, el dibujo, la danza, el baile, la música, y que ese hemisferio derecho controla toda nuestra parte izquierda, es decir, nuestra mano izquierda, nuestra pierna izquierda. Tenemos un hemisferio izquierdo, ¿cierto? Es relacionado con toda la parte del razonamiento, el conocimiento, matemáticas, física y demás, y controla toda nuestra parte derecha, lo que es brazo derecho y pierna derecha. Ese cerebro, aparte de tener esos hemisferios, ¿cierto?, tiene unos lóbulos importantes, que es donde cada neurotransmisor tiene una producción, y aparte de esa producción se regula nuestro sistema nervioso, que es el frontal, ¿cierto?, occipital, nuestra parte de atrás, ¿cierto?, nuestro parietal y nuestros temporales. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación, podemos decir que toda la parte visual tiene que ver con la parte trasera, es decir, occipital, también es un área de procesamiento de información, área auditiva, la que nos ayuda para escuchar, ¿cierto? Área del lenguaje, ya tiene que ver con todo nuestro temporal, área sensitiva, el poder digamos que clasificar sabores, olores. Área motora ya tiene que ver con el frontal, es decir, todos nuestros movimientos voluntarios e involuntarios. Razonamiento lógico, conducta social y demás tiene que ver también con todo lo que es nuestro frontal. El área de habla tiene que ver con nuestro lóbulo frontal. El área del gusto con el temporal. Y todo lo que es equilibrio y coordinación motora también tiene que ver con nuestro temporal y parietal. Esta es nuestra clasificación cerebral, ¿cierto? Y de acuerdo al hemisferio y al lóbulo, tenemos unas funciones específicas que podemos realizar. Y esto se puede realizar gracias a que tenemos un sistema nervioso y unos neurotransmisores que nos ayudan a ser eficaces nuestras funciones. Entonces, chicos, el día de hoy quería que entendiéramos qué es un neurotransmisor, ¿cierto?, quién lo produce y cuáles son los neurotransmisores que dirigen la función del sistema nervioso. Muchísimas gracias, espero encontrarlos entonces para aclarar dudas.